¿Qué es el ciclado? Cuando por primera vez compramos un acuario, nos llega la emoción y compramos nuestra pecera, compramos alguna plantita plástico de verdad, compramos nuestros peces, un filtro, posiblemente el de placas o el de esponja, que es el que está sonando ahorita, y nada más, o posiblemente un filtro de cabeza de poder o una cascada. Y pues como nos ganó la emoción, compramos nuestros pececitos y de repente, ¡pum! El agua ya no está cristalina en unos pocos días, está turbia. Algunos peces se mueren, otros están en la superficie boqueando. Y te preguntas, ¿qué pasó? Y pues vas a foros, vas a grupos y cuentas esta historia. Y te dicen, debiste haber hecho el ciclado. Y uno como principiante se queda, ¿qué es el ciclado? Entonces, hoy vamos a ver qué es el ciclado. Entonces, empezaremos. Lo que nos pasó anteriormente, que fue el agua turbia, los peces boqueando y todos, y algunos muertos, es una señal de que las cosas orgánicas, sea comida, sea excremento, empezaron a pudrirse. Cuando algo se pudre genera ciertos gases y pues estos gases, entre ellos puede ir el dióxido de carbono, puede ir el metano, puede ir el amoníaco, etc, etc. Varios gases dependiendo, bueno, es que sí, casi siempre son los mismos porque siguen conformados por carbono y oxígeno. Entonces, estos gases se empiezan a diluir entre el agua. El dióxido de carbono pues se sale cuando la superficie del agua se mueve por el intercambio de gases. El metano sale porque es muy ligero o es absorbido en caso de que tengas plantas por las plantas. Pero el amoníaco, ¿qué le pasa a eso? ¿Cómo lo quitamos? Recuerda, el amoníaco es un veneno y afecta a los seres vivos. Así. Entonces, ¿cómo se elimina esto? Bueno, naturalmente en los ríos, lagos y todo eso, el amoníaco se forma, pero se deshace inmediatamente. ¿Por qué? Porque hay unas bacterias que hacen esto. Hay unas bacterias que consumen este amoníaco y lo dejan sin amoníaco el lago, el estanque, la presa, el mar. Y pues ya no ocurre esto del agua blanca. Pero ¿cómo llegan estas bacterias? Estas bacterias llegan una vez que empiezas a ver el agua turbia, el agua con mal olor. Estas bacterias están en toda la atmósfera y se pegan a lugares donde hay una brisa o una corriente de aire. Porque estas bacterias son aeróbicas como nosotros, necesitamos de estar respirando constantemente para poder vivir. En eso, cuando ven que hay amoníaco, pues las bacterias dicen, vamos a mudarnos aquí porque aquí hay mucho alimento. Y se mudan. Pero ¿a qué parte se mudan? Las bacterias se mudan al filtro porque como van a estar bajo el agua necesitan constantemente respirar. Y recordemos que la oxigenación de un acuario se da cuando mueves el agua. Entonces, en un filtro siempre se está moviendo el agua constantemente, está en constante circulación, así que hay mucha oxigenación ahí. Y las bacterias dicen, nos vamos a mudar aquí. Pero ¿en qué parte del filtro se almacenan? Las bacterias se almacenan en la carga biológica. La carga biológica es todo el material poroso que metamos. No son las esponjas ni es el plástico. Son los canutillos, es el matrix, la piedra pómex, ladrillo, el tesontle, lo que sea, pero que sea poroso. Ahí es donde se almacenan las bacterias. Ahí es donde viven nuestras bacterias y es las que van a estar empezando a consumir este amoníaco. Estas bacterias se llaman nitrosomas. Entonces, las nitrosomas empiezan a comer amoníaco, comen, pero como todo animal, todo ser vivo, cuando come algo, desecha algo. ¿Y qué es lo que nos desecha? Pues nos desecha nitritos. Los nitritos aún siguen siendo perjudiciales para el acuario, pero ya no tanto. No tanto como el amoníaco, directamente el amoníaco es veneno, pero los nitritos aún siguen siendo tóxicos para nuestros peces. Cuando ya hay nitritos en el acuario, el agua está clara, pero no está cristalina. Se alcanza a ver, pero ya no está blanca, ya no está lechosa, sino está como turbia, como si hubiera muchas partículas en suspensión. Estos nitritos aún siguen siendo perjudiciales para nuestros peces, o para todo ser vivo que esté dentro del acuario, menos las plantas, porque las plantas recuerden que ocupan de los NPK, N de nitrógeno, que ahí entran los nitritos, P de fosfato y K de potasio.
Entonces pues esto las plantas lo pueden observar. Pero ¿cómo nos quitamos de esto? Otra vez, nuevas bacterias vienen a llegar. En este caso son las nitrobacterias. Estas nitrobacterias consumen los nitritos y nos liberan nitratos. Los nitratos, estos ya directamente son absorbidos por las plantas o consumidas por otras bacterias, que estas últimas bacterias nos dan nitrógeno. Pero aquí las que más nos interesan son las nitrobacterias y las nitrosomas. Este tipo de bacterias que consumen compuestos nitrogenados se llaman nitrobacters. Entonces, pues ya, todo feliz, las bacterias llegaron y ya nuestra agua vuelve a estar cristalina. ¿Y ahora qué procede? Pues vuelve a pasar lo mismo, se degrada la materia orgánica, se genera amonio, se lo comen, nos generan nitritos, se lo comen, nos generan nitratos, se lo comen y nos generan nitrógeno. A todo esto se le llama ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno es el dichoso ciclado. Pero, ¿cuánto tarda en iniciar? Se estima de 3 a 5 semanas para agua dulce. Yo voy a hablar de agua dulce porque Mario aún no entra en ese tema. Pero en agua dulce se estima eso. Realmente no hay un tiempo exacto, pero se da una estimación de eso, debido a que los compuestos nitrogenados siguen una gráfica. Y esta gráfica tiene puntos de quiebre, puntos altos, puntos mínimos, puntos máximos. Entonces, pues esta es la estimación. Normalmente te dicen un mes, que es lo más común que te pueden decir, pero puede darse en 5 semanas o en 3 semanas en caso de que te ayudes con un estabilizador o con bacterias encapsuladas. Ciertamente esas bacterias están en algunas que son de buena marca, están en estado letárgico, y las que no, pues son bacterias muertas, pero a fin de cuentas te ayudan porque es más materia en descomposición. Entonces, pues como comentamos, este ciclo tarda esto, y para saber exactamente cuándo termina, ocupamos los test de nitrógeno, que son los nitratos y nitritos. Cuando estos estén entre 10 a 0 ppm, ppm es partículas por millón, quiere decir que nuestro acuario está ciclado. Entonces, ¿cómo generamos este ciclado? Si no queremos meter peces para generar materia en descomposición, simplemente tomamos nuestra comida, echamos un poquito y dejamos que el filtro trabaje. Recuerden que deben tener un buen filtro. El filtro de placas y de cajitas solo es para acuarios pequeños, no lo usen en acuarios grandes. ¿Sí? Entonces, ahí también recuerden tener la filtración biológica. Y esto sería lo que es el ciclo del nitrógeno. Y para generarlo, pues eso, monten su acuario, no compren peces, échenle comida y esperar un mes o 5 semanas. Y ahora sí, meter poco a poco peces. No metan todos de golpe. Si meten todos de golpe van a volver a cansar una bomba de amonio que no van a poder controlar. Añadido la información que di sobre el ciclado, voy a dejar un link a un documento donde se explica esto un poco más a detalle y con otras fuentes para que puedan consultar. Asimismo, para hablar sobre cómo iniciar un buen ciclado, pronto se va a montar un nuevo acuario. Cuando se monte este, voy a dar ahora sí como unos tips para poder iniciar un buen ciclado en mi experiencia. Y sería todo, porque bueno, creo que la parte donde hablé sobre cómo iniciar un ciclado no me expliqué bien, así que pues ahorita voy a tratar de explicarlo bien cuando monte el nuevo acuario, porque ahí voy a dar otras cosas. Por ejemplo, voy a dar qué tipo de madera usar, qué tipo de plantas voy a usar, qué filtro voy a usar y todo ese tipo. Y eso va a venir en el video sobre el nuevo acuario que voy a montar, el cual aún no tiene fecha para montar porque falta lo más bueno, algo que es el mueble. O sea, ya tengo el tronco que se va a usar, que es algo que también se va a hablar. Tengo las plantas que se van a usar, tengo la urna que se va a usar y el filtro que se va a usar, pero no tengo el mueble. Así que pues eso es lo que hago el mueble. Estoy pensando si hacerlo de madera o de metal. Les comento eso. Así que pues eso, cuando esté el video del nuevo acuario voy a hablar sobre cómo iniciar el ciclado. Pero bueno, este video nada más va a ser sobre qué es el ciclado.